Convulsión en Perú. Las regiones del sur del país, en particular Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno, son hoy escenario de bloqueos, brutales enfrentamientos y marchas antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta del país, Dina Boluarte, el adelanto de elecciones y una nueva constitución. A ellos les digo, de manera responsable, no voy a renunciar. Las protestas dejan ya al menos medio centenar de muertos y más de 1 millar de heridos, y se multiplican las denuncias internacionales contra la represión policial. Para algunos, las protestas son azuzadas por grupos radicales y por seguidores del expresidente izquierdista Pedro Castillo, actualmente en prisión por haber intentado un fallido autogolpe de Estado en diciembre. Para otros, en cambio, las raíces del malestar social son mucho más profundas y han sido alimentadas por la desproporcionada respuesta del Estado a las manifestaciones. ¿Qué y quiénes están realmente detrás de estas protestas? ¿Podremos ver una pronta salida a la crisis? Quédate con nosotros que te lo ponemos en contexto. Llamamos al orden, a la paz y a la tranquilidad de todos los peruanos. No podemos estar asesinándonos entre nosotros. Más que extinguirse, la espiral de violencia que empezó con protestas en las zonas rurales tras la destitución del expresidente ha empeorado. Las marchas se han extendido a la capital y los manifestantes intentan llevar ahora su lucha hasta las puertas del Congreso en Lima. El gobierno decretó la semana pasada el estado de emergencia en varias regiones, así como una ampliación de un toque de queda en el conflictivo departamento de Puno, y mandó a las fuerzas de seguridad a las calles. La violencia, sin embargo, no ha dado tregua, especialmente en el sur del país. Desde el 11 de diciembre, los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden se han saldado con al menos medio centenar de muertos, entre ellos varios menores y mujeres. La semana pasada, 19 personas murieron en Juliaca, en Puno, en la jornada más mortífera de enfrentamientos entre civiles y agentes armados en Perú en al menos 2 décadas. Muchas de las víctimas mortales fallecieron por impactos de bala, y ahora organizaciones de derechos humanos acusan por eso a la policía y el ejército de uso excesivo de la fuerza. Aunque los policías tengan la orden de disparar, solo se les permite disparar a las extremidades inferiores, pero de ninguna manera tienen derecho a matar. Y la mayoría de los heridos y muertos muestran que tienen balas en el tórax y en la cabeza. Según una reciente encuesta, un 60% de los peruanos considera justificadas las protestas. Le pedimos que renuncie y cierre el Congreso. Esa es nuestra petición, nueva constitución. Esta es una lucha de quechuas, aymaras, con un Estado criollo que tiene 200 años de república y que sigue marginándonos. Los pueblos campesinos que estamos yendo rumbo a Lima, tenemos el objetivo de que salga esta señora, que deje ese mandato. Pero, ¿de dónde viene este profundo malestar social? ¿Es un simple rechazo al gobierno de Boluarte o se remonta a una vieja frustración con la clase política peruana? Las últimas elecciones, en promedio, más del 70% de votantes del sur del Perú apoyaron a Castillo. Es el ninguneo de mi voto vale cuando se elige a alguien que representa el status quo del país, pero no vale cuando se elige a alguien que no responde a ese status. ¿Quiénes son los protagonistas de este clamor antigubernamental? Es un grupo heterogéneo, que hay definitivamente demandas ciudadanas que no han sido atendidas, no solo en este gobierno, sino en los anteriores, definitivamente. Gente comunitaria, grupos aymaras y quechuas, sindicatos, campesinos, comerciantes, y todos estos grupos tienen en común que han sido rechazados por el Estado históricamente. Lamentablemente también se involucran sectores delincuentes y grupos vinculados al terrorismo que aprovechan las protestas y la situación política para generar más caos. La presidenta Dina Boluarte asegura que quienes protestan han sido azuzados para generar caos social. Algunos políticos peruanos acusan al exmandatario boliviano Evo Morales de intervenir en los asuntos de política interna del país por la cercanía de la frontera boliviana y los lazos entre las comunidades indígenas de ambos países. Algunos van incluso más lejos y responsabilizan a seguidores de Morales del envío de armas para agitar las protestas, y otros hablan de la supuesta participación de terroristas
cercanos a los remanentes del grupo maoísta Sendero Luminoso. ¿Existe de verdad una mano negra tras las protestas? Bueno, se habla del ingreso de armas de parte de grupos de Evo, los ponchos rojos. El problema es que ¿dónde están las pruebas? La existencia de Sendero y que todavía existen los remanentes en el Varay, que ya es una combinación con política y narcotráfico, casi que se van dando la mano uno con otro, pero que siempre aparecen en determinados momentos en los que hay una crisis política, ¿no? Y resulta un buen pretexto para descalificar también movilizaciones justas. Pido perdón por esta Boluarte ha hecho un llamado al diálogo y pide al Congreso que apruebe un proyecto de ley para el adelanto de elecciones a 2024. Pero muchos peruanos piden que los comicios se celebren antes por el enorme rechazo que generan los políticos actuales. Según una reciente encuesta, el 71% de la población peruana rechaza la gestión de la mandataria y el 88% desaprueba al Congreso. ¿Pueden estos actores liderar el proceso hacia un adelanto de elecciones? ¿Y qué salidas quedan para la superación de la crisis social y política en el país andino? Vemos diferentes escenarios. Uno de ellos es el que está empezando a tomar fuerza en el Congreso de la República, donde están proponiendo modificar los plazos de lo que implica la reforma constitucional para acortar el mandato presidencial y adelantar las elecciones. Por ese camino podríamos ya, al contar con una fecha cierta de elecciones, poder dar cierta tranquilidad a la población de que esto es un proceso que va a suceder y vamos a poder elegir nuevas autoridades. Entonces lo que se necesita a largo plazo es una urgente y bien pensada reforma política que mejore la gobernabilidad del país y que pueda abordar los problemas del Perú, que son, por ejemplo, la desigualdad económica, la falta de acceso a infraestructura, la falta de presencia del Estado y una justicia más justa. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo puede Perú salir de este círculo vicioso de continuas crisis políticas de los últimos años?